Bueno, vamos con el módulo 1, clase 3. Origen de la palabra gaucho, gaucho argentino. El término gaucho, arraigado en la región del Río de la Plata y con extensiones hasta Brasil, presenta una etimología incierta. Se barajan dos hipótesis principales. Origen quechua. Se postula que gaucho deriva de huachu, término quechua que significa huérfano o vagabundo. Esta teoría sugiere que los colonizadores españoles adaptaron y transformaron la palabra para designar a los individuos nómadas de la región. Origen árabe. Otra teoría propone que gaucho proviene de chaucho, una adaptación española de la palabra árabe chauch, que significa arreador de animales. Más allá de su origen lingüístico, gaucho se aplicó a individuos criollos o mestizos sin distinción racial estricta, abarcando también a descendientes de inmigrantes europeos, africanos y mulatos que adoptaron este estilo de vida. El gaucho habitó las vastas llanuras que se extendían desde la Patagonia hasta el sur de Brasil, caracterizándose por su habilidad ecuestre y destreza en el manejo del ganado, su carácter independiente, reservado y melancólico, su dependencia del caballo, tanto para el trabajo como para la guerra. A lo largo del siglo XIX, el gaucho evolucionó, adquiriendo una identidad propia y distintiva, considerándose como una figura emblemática de la cultura rural rioplatense. Pasamos al origen de la palabra folclore. El término folclore designa al estudio de las manifestaciones culturales de un pueblo, abarcando desde costumbres y vestimenta hasta música, danzas y creencias. Se define como la ciencia de las supervivencias culturales, analizando cómo ciertos elementos persisten a través de las generaciones. Características del hecho folclórico. Amplitud cultural. El folclore engloba tanto aspectos materiales, que son vestimenta, comida, artesanías, como aspectos espirituales, que son las creencias, leyendas, música. Contexto social. Estas manifestaciones suelen encontrarse en comunidades alejadas de los centros urbanos, aunque también puede darse en ámbitos cultos. Rasgos distintivos: anonimato, popularidad y tradicionalidad. O sea, anónimo. Las creaciones folclóricas carecen de un autor conocido, producto de la transformación colectiva o a lo largo del tiempo. Popular. Están arraigadas en el pueblo, satisfaciendo sus necesidades culturales y formando parte de su identidad. Y por último, tradicional. Se transmiten de generación en generación, consolidándose a través del tiempo. En resumen, el folclore estudia las expresiones culturales que, siendo anónimas, populares y tradicionales, perduran como testimonio de la identidad de un pueblo. Origen de la voz folclore. El término folclore fue acuñado por el arqueólogo inglés William John Thoms, quien lo introdujo en la revista Athenaeum en 1846. La palabra se deriva de la combinación de los términos ingleses folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber, con el propósito de designar el saber popular o la sabiduría transmitida fuera de los contextos educativos formales. A pesar de los intentos de sustituir el término por sinónimos como saber popular o demosofía, folclore se consolidó y se adoptó universalmente. Sus aspectos claves. Origen, creado por William John Thoms en 1846. Es la combinación de folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber. Significado: saber popular o sabiduría del pueblo, conocimiento transmitido fuera de la educación formal. Uso: folclore con mayúscula se refiere a la ciencia que estudia este saber.
Folclore con minúscula se refiere a las manifestaciones culturales en sí, canciones, leyendas, etc. Los profesionales, o sea, los estudiosos del folclore, se denominan folcloristas o folclorólogos. En resumen, folclore es un término de origen inglés que, paradójicamente, se utiliza globalmente para designar las expresiones más autóctonas y tradicionales de cada pueblo. Pasamos a la tradición. Se define como la transmisión de elementos culturales, ya sean noticias, obras literarias, doctrinas o costumbres de una generación a otra. En esencia, abarca todo aquello que nuestros antepasados cultivaron y que ha perdurado hasta el presente. Los aspectos claves. Transmisión generacional. La tradición se basa en la continuidad, pasando conocimientos y prácticas a través de las generaciones. Amplitud cultural. Incluye una amplia gama de manifestaciones, desde usos y costumbres hasta leyendas, canciones y bailes. No exclusividad vernácula. Un elemento no necesita ser de origen nativo para considerarse tradicional. Basta con que haya sido adoptado y practicado por el pueblo a lo largo del tiempo. Identidad y continuidad. Como señala Ricardo Rojas, la tradición constituye la memoria colectiva de un pueblo, fundamentando su identidad nacional y conectando el pasado con el presente y el futuro. En resumen, la tradición es el hilo conductor que une a las generaciones, preservando y transmitiendo el patrimonio cultural que define un pueblo. Estamos en el módulo 1 y la clase 4. Nos toca hablar un poquitito de la música y el movimiento. La música es un lenguaje universal que se expresa a través del sonido y tiene una profunda conexión con el movimiento. Como bailarín, entender esta relación es fundamental. La música proporciona la base rítmica y emocional para la danza. Las cualidades del sonido: intensidad, timbre, duración y altura. Son elementos que influyen en la forma en que nos movemos. Por ejemplo, un sonido fuerte puede inspirar movimientos enérgicos, mientras que un sonido suave puede evocar movimientos más delicados. Elementos rítmicos esenciales. El pulso es la unidad básica de tiempo en la música, una serie de pulsaciones constantes que marcan el ritmo. Como bailarín, debes ser capaz de sentir y seguir el pulso para mantener la sincronización con la música. La percepción del pulso es una de las habilidades auditivas básicas en música, previa a la percepción de la métrica. Se suele mostrar mediante respuestas físicas al pulso, como marcando con el pie o dando palmas. El acento es la intensidad que se le da a ciertos pulsos, creando patrones rítmicos. Los acentos ayudan a definir el carácter y la estructura de la música, y como bailarín debes saber cómo interpretarlos con tu cuerpo. El acento es la mayor intensidad de un sonido con respecto a otros que se aplica a un determinado pulso. La acentuación musical se suele percibir auditivamente como una sensación de apoyo o descarga de energía. El compás es la organización de los pulsos en grupos, creando patrones rítmicos regulares. Los compases se clasifican en binarios, 2 tiempos, ternarios, 3 tiempos, y cuaternarios, 4 tiempos. Cada tipo de compás tiene su propio carácter y se asocia con diferentes estilos de música y danza. Por ejemplo, el vals se baila en compás ternario, mientras que el rock y el pop suelen usar compases cuaternarios. Aplicación práctica para el bailarín.
Contar con los acentos y los tiempos de cada compás es crucial para comprender la estructura rítmica de la música y poder traducirla en movimientos precisos. La percusión corporal es una excelente herramienta para desarrollar la conciencia rítmica y la coordinación. Recursos adicionales. Los videos sobre qué es la música y música, el cerebro y yo, te ayudarán a profundizar en la relación entre la música y el movimiento y a comprender las cualidades del sonido. Los encontrás en el blog mío. Los videos de percusión corporal te permitirán experimentar con diferentes ritmos y patrones de movimiento. ¿Qué es un compás musical y para qué sirve? De Aitor Epas. Y en ese video se explica de forma sencilla qué es un compás y su funcionalidad dentro de la música. Compás, música, Wikipedia, la enciclopedia libre. En este enlace se encuentra información muy completa sobre los compases musicales, su historia y su utilización. El cuadro de baile. Las danzas de una o dos parejas se ejecutan dentro de un cuadro imaginario de al menos 2,60 metros de lado, permitiendo una separación de 2 metros entre los bailarines. En danzas con avances, el cuadro se alarga un poco más. Las posiciones de los bailarines, bailes de una pareja. Primera colocación, enfrentados, de lado al público. El hombre da su izquierda al público y la dama su derecha. Segunda colocación, esquinados, frente a frente, la dama está más cerca del público. Tercera colocación, de frente al público, al fondo del cuadro, el caballero tiene a la dama de su derecha. Cuarta colocación, dos parejas, los caballeros se enfrentan a sus damas y cada caballero tiene a la otra dama de su izquierda. Módulo 1, clase 5. El desafío del educador en la era moderna. La necesidad de un nuevo perfil docente que responda a los desafíos de una sociedad en constante cambio. Este nuevo educador debe ser agente de cambio, capaz de adaptarse y guiar a sus estudiantes en un mundo en rápida evolución. Facilitador del aprendizaje, alejándose del rol tradicional de transmisión de conocimiento para convertirse en un acompañante que fomente el pensamiento crítico y creativo. Por último, reflexivo y consciente, cuestionando su propio rol y comprendiéndose con el desarrollo integral de sus estudiantes. Pilares del nuevo rol docente. 3 preguntas claves para la reflexión del educador. Primero, ¿quién soy? Un ser libre, creativo, responsable, comprometido, reflexivo, crítico, innovador y animador. ¿Para qué estoy? Para facilitar el aprendizaje, despertar la libertad del otro, promover la creatividad y fomentar la integración grupal. ¿De qué me hago cargo? De la formación de seres en desarrollo, de la interacción responsable en la comunidad educativa y de mi propia formación continua. Futuros profesores. La educación actual exige un educador que sea un agente de cambio, capaz de adaptarse a las transformaciones constantes de la sociedad. El rol del docente se ha transformado de ser un mero transmisor de conocimientos, pasa a ser un facilitador del aprendizaje, un guía que acompaña al estudiante en su proceso de construcción del saber. Es fundamental que el educador reflexione sobre su propia identidad y su propósito, cuestionando constantemente su práctica y buscando formas de mejorarla. Ser profe va mucho más allá de la simple transmisión de conocimientos. Es necesario formar a los estudiantes para que puedan desenvolverse en la sociedad actual. Habilidades que los nuevos docentes deben potenciar en sus alumnos: la creatividad, la reflexión crítica y la capacidad de adaptación. El profe del siglo XXI debe ser un profesional comprometido con la formación integral de sus estudiantes, capaz de inspirar, guiar y acompañar en el proceso de aprendizaje,
fomentando el desarrollo de habilidades esenciales para enfrentar los desafíos del futuro. La clase. Planificación y desarrollo de las clases de danza y expresión corporal en educación física. La planificación de las actividades. El profe debe diseñar actividades que desarrollen conocimientos y habilidades en los alumnos y prepararlos para diversas presentaciones como los actos escolares. Estrategias didácticas. Se sugieren estrategias como la conducción, exploración, modelo, análisis y resolución de problemas para facilitar el aprendizaje. Contenidos generales. Conocimiento de danzas tradicionales, coreografías, tiempos musicales, pasos básicos, malambo y el uso de elementos como boleadoras, poncho, bombo. Estructura de la clase. Entrada en calor para preparar el cuerpo y prevenir lesiones. El desarrollo, donde se enseñará la técnica de danza, expresión corporal, el uso de elementos, etc. La finalización con una charla de despedida y ejercicios de relajación. Evaluación. Se evalúa el desarrollo conceptual, la participación en la producción de danza, la identificación de elementos del lenguaje de la danza y la capacidad de trabajar en grupo. Importante, la planificación detallada es esencial para una clase de danza efectiva. Es importante utilizar una variedad de estrategias didácticas para involucrar a los estudiantes. La clase debe tener una estructura clara, con una entrada en calor, su desarrollo y la finalización adecuados. La evaluación debe ser integral, considerando tanto los conocimientos teóricos como las habilidades prácticas y también la participación en el grupo. La valoración del trabajo en grupo y el respeto por las producciones de sus compañeros.